vamos a pasar con nuestro último pétalo, que son de la flor. Vamos a realizar 19 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Una vez realizadas las 19 cadenitas, vamos a realizar 5 puntos bajos. Dejamos el primero, en el segundo, punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora realizamos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a realizar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en el siguiente realizamos medio punto alto 1 y 2 medios puntos altos. Siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, en el último, vamos a realizar punto bajo, una cadenita y punto bajo. Así. Ahora vamos a girar lo que realizamos de este lado, lo vamos a pasar al siguiente. Realizamos el primer punto bajo, los 2 medios puntos altos, 1 y 2. Así. Ahora vamos a realizar los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos con los 2 medios puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a continuar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Ahora aquí vamos a realizar, en esta cadenita vamos a realizar un punto bajo. Y aquí ya en esta vuelta vamos a colocar nuestro alambre. Voy a jalar un poquito de hilo para poder meter el alambre en la cadenita. Y jalamos para cerrar el punto. Ahora voy a realizar una cadenita y aquí mismo realizo un punto bajo. Así. Ahora aquí vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a pasar al primer punto. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Así, miren. En el siguiente vamos a realizar medio punto alto. En el siguiente vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2, así. Ahora vamos a realizar aumento. En este vamos a realizar un aumento y un punto alto. Tenemos el punto alto, vamos a realizar un aumento, un punto alto, y en el siguiente vamos a realizar 2 aumentos. A partir del punto alto, de los 2 puntos altos que iniciamos aquí, realizamos aumento, punto alto. En el siguiente, aumento, 1 y 2. Así. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente realizamos un aumento, 1 y 2 puntos. En el siguiente, otro aumento. Así. Recuerden que tenemos a partir de aquí de los 2 puntos altos, aumento, punto alto, 2 aumentos, punto alto y 2 aumentos. Ahora vamos a realizar un punto alto. En el siguiente, otro punto alto, 2 puntos altos. Aquí en este punto donde está la mitad, en esta cadenita, vamos a realizar un aumento de 3 puntos altos. Así. Acomodamos nuestro alambre. Y continuamos. Realizamos 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, 2 aumentos. Tenemos el primer aumento. En el siguiente, el segundo aumento. Un punto alto y 2 aumentos. 1 y 2. En el siguiente, punto alto y el aumento. Así. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Medio punto alto y los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora aquí vamos a cerrar nuestro punto en esta cadenita con un punto deslizado. Antes de cerrar, asegúrense de
acomodar bien su pétalo. Así. Para que no les vaya a quedar muy recogido. Cerramos, pasamos por el alambre, cerramos y giramos. Le enredamos un poco de hilo al alambre. Cortamos. Y bueno, pues aquí ya tenemos terminado el último pétalo de nuestra flor. En total son 3 pétalos de cada uno. Miren. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar la hoja. De estas son 2 hojas. Para iniciar nuestra hoja vamos a realizar cadenitas. En total de las cadenas vamos a realizar 40 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 39 y 40. Bueno, aquí ya tengo realizada mis 40 cadenitas. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a dejar el primer punto. En el segundo realizamos punto bajo 1. En el siguiente otro punto bajo 2. En el siguiente medio punto alto. Y ahora vamos a realizar 30 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez realizada mis 30 puntos altos, vamos a continuar. En el siguiente vamos a realizar medio punto alto. 1, 2 y 3. 3 medios puntos altos. Vamos a seguir. Vamos a realizar un punto bajo. 2. Así. Después de los 3 medios puntos altos, realizamos 2 puntos bajos. 1 y 2. En el último punto vamos a realizar un punto bajo, una cadenita y realizamos punto bajo. Giramos nuestro tejido y vamos a realizar lo que realizamos de este lado, lo vamos a realizar por el siguiente. Realizamos el primer punto bajo, el segundo, 2 medios puntos altos, 1 y 2. Así. Ahora vamos a continuar con los puntos altos. Los 30 puntos altos. Bueno, voy a avanzar y voy a terminar de realizar los 30 puntos altos. Terminé de realizar mis 30 puntos altos. En el siguiente punto vamos a realizar medio punto alto, los 2 puntos bajos, 1,
y 2. Así. Ahora en esta cadenita que tenemos aquí, voy a realizar un punto bajo, pero aquí voy a poner, vamos a colocar el alambre. Lo voy a pasar así en la cadenita. Jalamos. Realizo una cadenita y aquí mismo un punto bajo, así. Ahora a partir de aquí vamos a ir realizando solo puros puntos bajos. Vamos a ir realizando solo puro punto bajo en cada punto. Así. Bueno, y de esta forma vamos a trabajar toda esta hasta llegar aquí donde tenemos el punto aquí arriba donde forma como la esquina de nuestra flor, de nuestra hoja, perdón. Vamos a trabajar hasta este último punto, todos los puntos bajos. Pues miren, ya aquí terminé de realizar todos los puntos bajos. Llegué hasta el último punto y aquí vamos a girar. En este punto que tenemos aquí, en esta cadenita, vamos a tomar solo la cadenita de arriba. Voy a realizar un punto, una cadenita y ahí mismo un punto, así. Acomodamos nuestro alambre. Y pues ahora a partir de aquí vamos a girar y vamos a realizar los mismos puntos que realizamos. Aquí los vamos a realizar acá. Vamos a ir realizando solo punto bajo en cada punto. Pues miren, ya aquí finalicé todos mis puntos. Voy a cerrar mi hoja. Jalamos hilo y enredamos un poco. Cortamos. Pues aquí ya tenemos terminada nuestra hoja. Miren, quedan muy grandes. Tengo la segunda. Bueno, pues le voy a poner 2 hojas a cada flor. Bueno, ahora vamos a armar lo que es nuestra flor. Miren. Bueno, también se me olvidaba que íbamos a necesitar, vamos a necesitar nuestra pistola con silicón para armar nuestra flor. Al palito de brocheta le voy a forrar como unos 2-3 centímetros de verde para empezar a colocarle los pétalos. Bueno, chicos, aquí a nuestro pétalo más grande le vamos a colocar el pétalo mediano, el más chiquito. Le voy a colocar un poquito de silicón para podérselo pegar. Vamos a ponerlo aquí aquí en la punta. Y le voy a poner un poquito de silicón, no mucho, así.
y lo pegamos así de esta forma para que este pétalo quede así. Miren. Pues ya aquí tengo pegado ya los 3 pétalos. Miren. Ahora vamos a colocar los primeros 3 pétalos, que son estos, los que vamos a colocar aquí en nuestro palito de brocheta. Le voy a poner un poquito de silicón para que lo pueda pegar así. Voy a colocar el siguiente aquí así. También le voy a colocar un poquito de silicón para poderlo pegar. Siempre que queden de la misma altura todos los pétalos. Y pego el último así. Así vamos a ir pegando. Ahora vamos a poner los pétalos más grandes. Estos pétalos los vamos a poner en el espacio de los pétalos que ya colocamos aquí. En este espacio, ahí vamos a colocar el primer pétalo. Así. Ustedes pueden ir enredando con hilo o lo pueden ir pegando también, poniéndole un poquito de silicón para que no se les vaya a mover al tiempo de enredar. Vamos a poner el siguiente. Vamos a ubicar el espacio de los pétalos y ahí vamos a colocar nuestro siguiente pétalo. El último. Y lo colocamos. Así. Checamos que nos queden igual. Bueno, no quiso pegar tanto. Bueno, ahora ya que los tenemos así acomodados, voy a enredar para que ya no se me vayan a mover los pétalos. Vamos a enredar muy fuerte, un poquito apretado, para que no se vayan a mover ya los pétalos de las flores. Y ahora sí vamos a ir enredando por todo el tallo de nuestro palo de brocheta.
Bueno, así voy a avanzar casi para que me quede unos, que serán unos 10 centímetros. Casi dejando 10 centímetros para colocarle las hojas. Bueno, voy a avanzar y les muestro. Y bueno, pues ya a esta altura voy a colocarle las 2 hojas. Así, las 2 hojas al mismo tiempo. Aquí. Ustedes pueden ponerle un poquito de silicón para fijarlas bien. Ahora sí vamos a enredar un poquito más arriba para que se queden bien fijas y no se vayan a mover. Bueno, y ya voy a terminar de forrar todo el tallo. Bueno, pues aquí ya terminé de forrar todo mi tallo, colocarle las hojas y aquí ya se las acomodé. Y pues bueno, aquí también ya acomodé los pétalos. Miren. Estos pétalos van un poquito hacia abajo. Y bueno, pues así es como ya quedó nuestra flor iris terminada. Los pétalos también, sí, de aquí de arriba la flor, si lo quieren más cerradito, lo pueden cerrar así. Un poquito más cerrada. Más cerrado los pétalos aquí. Y si los quieren un poquito abierto, pues nada más le abren lo que es la punta para que no se abra todo el pétalo. Miren. Y los pétalos estos se los acomodan hacia abajo un poco. Así. Pues las hojas, miren, las hojas quedan bonitas, bien paraditas hacia arriba. Miren. Hasta aquí ya dejamos terminado este tutorial. Qué preciosas quedaron las flores, miren. Pues aquí están terminadas en 2 colores diferentes. Miren. Qué bonitas quedaron. Muy grandes. Recuerden que quedan grandes porque yo trabajo con el hilo acrílico, estambre acrílico de 4 hebras y por eso es que las flores o lo que realizo queda muy grande. Y pues trato de realizarlo pues casi a lo que es real de la flor. Pues aquí están. Miren. Qué preciosas quedaron. Bueno, ahora las voy a colocar en un florero para apreciarlas mejor. Bueno, chicas, aquí traté de acomodarlas en este florerito. En este florero chiquito. Y pues así es como quedaron terminadas ya nuestras flores iris. Miren. Bueno, pues pongamos en los comentarios cuál les gustó más, qué color les gustó más, qué combinación, esta o esta. Miren
Quedaron muy, muy bonitas. Bueno, pues le envío un saludo a nuestra querida compañera Jorleni Morales, ya que ella me pidió que realizara el tutorial de estas lindas y hermosas flores iris. Bueno, pues aquí está, realizada con mucho cariño para todas ustedes. También las invito para que se suscriban al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. También me dejen un comentario qué les pareció el tutorial, me regalen un like, compartan el video. Y pues bueno, hasta aquí les dejo este lindo y hermoso tutorial de flores iris. Nos vemos en un próximo video. Adiós.